Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 12. Hemos visto en este tremendo libro que nos enseña unas lecciones realmente importantes. Algunos le llaman la lección más antigua en la Biblia y con mucha razón, ¿verdad? Por lo que vamos a estudiar hoy en la noche y que hemos estado estudiando, pero tengo que siempre que estudiamos el libro de Job volver a ir al trasfondo que existe en este libro, en el prólogo que está en el capítulo 1 y 2, en donde vemos este trasfondo que no lo sabe Job y no lo saben los amigos que vienen a visitar a Job. Job está en una situación trágica en este momento, en donde perdió todos sus bienes, perdió a su familia, está enfermo de muchas cosas, sus amigos lo abandonaron, su esposa también, sus parientes también, y los amigos que vienen a consolarlo lo ven en una situación tan deplorable que lloran, se espantan al verlo, lloran a gritos y tiran tierra sobre la cabeza y bueno, era la manera de dolerse en aquel entonces. Pero lo que vemos aquí nosotros es que esto sucede porque el Señor está en el ámbito celestial, está presumiendo a Satanás de su gran siervo Job, que es el varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo interesante de todo esto es que este trasfondo celestial a nosotros se nos deja de ver desde el punto de vista humano. No podemos conocerlo completamente, no sabemos por qué se presenta Satanás con los hijos de Dios, que eran otros, los ángeles. No podemos pensar hijos de Dios como el unigénito hijo de Dios, no puede ser así, ¿verdad? Pero tiene que ser de los ángeles, que también se les da este título, y que se presentan, cada cuando se presentan. ¿Qué es esto que sucede allá? No lo sabemos, aunque lo leemos aquí en el libro de Job a cabalidad, porque se nos está explicando en un lenguaje humano las cosas que están pasando en el cielo. Pero una de las cosas que sí podemos ver nosotros que está sucediendo allí es que el Señor le presume a Satanás de Job, y Job le dice: lo que pasa es que lo tienes bendecido, es el hombre más rico de todo Oriente, y pues claro, a él le conviene servirte y le conviene quedar bien contigo, y por eso es que es el varón recto y perfecto, porque quiere quedar bien contigo, tú lo tratas bien. Deja que le quite lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor permite que eso suceda. Ahora, Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aparentemente Satanás hace un truco para tentar a Dios, pero esto no sucede así. Todo esto va dentro del plan de Dios, y eso es lo grandioso y lo formidable de este libro de Job, que nosotros podemos ver una acción de Dios que a nosotros nos confunde, a pesar de que conocemos el trasfondo, a pesar de que sabemos de que es una prueba para Job. Nos confunde el hecho de que Dios hiciera una cosa así con un amigo del cual está tan orgulloso. Como dije la vez pasada, nos confunde cuando pensamos nosotros que el Señor a su amigo Abraham, al final de su vida casi, le pide que sacrifique a su hijo Isaac para probarlo, dice la Escritura. ¿Y por qué lo tiene que probar? Bueno, de eso se trata este libro, ¿verdad? El detalle es que no solamente le sucede el hecho de que pierde todos sus bienes y toda su familia, sus hijos, en un solo día. Qué dolor tan terrible, ¿verdad? Y un dolor que, como pasan varios meses, le está cada vez calando más hondo a Job. Y por si fuera poco, después de eso, que se presenta otra vez Satanás delante de Dios, le dice Satanás: lo que pasa es que el hombre daría cualquier cosa por su salud, deja que lo toque en su carne y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor también le da permiso a Satanás de que le vaya a hacer este gran mal a Job, a su amigo, del cual él está orgulloso. Como dije, aparentemente Satanás está tentando a Dios, pero Dios está todo dentro de un plan perfecto que él ya tiene premeditado. Bueno, vienen sus amigos y como lo ven en esta situación, se quedan callados. Bueno, Job no maldice a Dios, maldice el día que él nació. Ellos se quedan callados por una semana y luego Job empieza a hablar maldiciendo su día, porque ya lleno de confusión y con un dolor que ya no podía aguantar más, Job lo que quería es un tipo de consuelo de sus amigos, algún tipo de simpatía de parte de ellos, y él empieza a maldecir el día que él nació.
Y él empieza a decir, ¿para qué nací? ¿Para qué tuve tantos bienes si ahora ya no tengo nada? ¿De qué sirvió toda mi vida si ahora estoy en esta situación? Ahora lo único que me toca es morirme. ¿Preferiría yo no haber tenido lo que tuve y después haberlo perdido? Y ahora quedarme así y ahora voy a la muerte. Pero no me puedo morir. Ojalá me muriera, dice Job. No sé por qué Dios de repente me toma como su enemigo. Estoy en esta condición, no sé por qué, injustamente. Claro, empieza a hablar Elifaz hablando de la filosofía que se conocía, la misma filosofía que tenía Job. Si tú te portas bien, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Si tú te portas mal, Dios te va a maldecir y te va a arruinar. La ley de la siega y de la siembra, que sabemos que es una ley verdadera, pero ellos la tenían como algo inmediato. Algo inmediato, o sea, si tú te portas mal, inmediatamente Dios te va a castigar. Si te portas bien, inmediatamente Dios te va a bendecir. Entonces Elifaz empieza a decirle a Job, bueno Job, tú sabes que eso es lo que nosotros sabemos, o sea, tú dices que no has hecho nada, pero obviamente tienes un pecado ahí escondido porque ya nuestros antepasados todos nos lo han dicho, ¿verdad? El que se porta mal, le va a llegar su momento. Tú fuiste un hombre muy próspero y mira en la condición que estás, seguramente eres un hombre muy malvado. Job vuelve a hablar y dice, no, yo no he hecho nada, que no sé qué, y le empieza a decir a Elifaz, yo sé lo que tú estás pensando, yo pensaba igual que tú, pero la cosa no es así. Yo realmente no he hecho algo que merezca estar en esta condición. Yo no sé por qué Dios de repente me toma como su enemigo. Y luego Bildad empieza a hablar y empieza a decirle, Job, sabemos todos, no hables tontamente porque todos sabemos que al que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera, y al que se porta mal Dios lo maldice y lo arruina. Tus hijos seguramente han de haber estado en grave pecado porque murieron todos de un golpe. Y empieza a insultar terriblemente. Y Job vuelve a responder a Bildad que no es así. Dice, tú estás hablando de preceptos, estás metiendo a Dios en una cajita. Estás metiendo a Dios bajo los preceptos que tú crees que tiene que operar la cosa. Legalista completamente. Yo no he hecho nada y no sé por qué Dios me ha tomado como su enemigo. E incluso las cosas que a veces empieza a decir aquí Job parecieran bastante atrevidos si los vemos desde el punto de vista que está diciendo, ¿verdad? Porque está diciendo que Dios es el que le permite al ladrón prosperar. Y dice, y al bueno como al malo los destruye, se burla de los inocentes. Y si no es él, dice Job, ¿quién es entonces? ¡Wow! Fuerte lo que dice Job. Pero estaría mal dicho si no supiéramos nosotros el contexto y el trasfondo de la vida de Job. Él no tiene el conocimiento de por qué Dios lo está tratando de esta manera, si él no merece un castigo tan terrible para estar sufriendo lo que está sufriendo. ¿Por qué de repente Dios lo trata de esta forma? Y luego viene Zofar a acusarlo, todavía más fuerte, lo empieza a insultar y dice, ojalá que Dios abriera su boca y te dijera que no te ha dado la mitad de lo que mereces. Ojalá que Dios abriera la boca para que supieras, pues Dios ya vio su boca y dijo, ese es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo que están diciendo los amigos de Job en realidad es algo fuerte, porque para ellos el hecho de que no entienden por qué Dios haría una cosa así como la que Dios está describiendo Job, pone a Dios en una posición injusta. Como había dicho Bildad, ¿qué quebrantará Dios su justicia? ¿Va a quebrantar lo recto? ¿Va a operar haciéndolo injusto? O sea, tú dices que eres inocente, Dios te haría ese gran mal en el que tú estás si tú fueses inocente, pretendiendo decir que si Dios opera de esa manera, bajo los parámetros que tiene Bildad en su mente, estaría operando injustamente. Y esa es la cosa que va, al fin de cuentas, cuando Dios hable, va a encender la ira del Señor, diciendo, ustedes hablaron mal de mí. ¿Saben por qué? Tal vez esto lo voy a repetir nuevamente, pero este es el detalle. A Dios no lo podemos encerrar, y este libro nos muestra que Dios opera mucho más allá de los parámetros humanos. Aparentemente Dios está haciendo un mal. La gente en el mundo se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto crimen? ¿Por qué permite tanta hambre? ¿Por qué permitió que violaran y mataran a una ancianita ahí en la esquina? Unos abusivos. ¿Por qué permitió que, qué sé yo, verdad? Que maten al inocente. ¿Por qué no interviene? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mete la mano? Y a veces
tratamos o pretendemos juzgar a Dios bajo nuestros parámetros porque no sabemos que Dios opera en otra dimensión. Por eso, al final, el Señor ni siquiera le explica a Job ni a nadie por qué hizo lo que hizo, porque no tenemos la cabeza para entenderlo. No tenemos la manera de entenderlo. Bueno, entonces aquí va a responder Job a Zofar, y ya el detalle con Job es que él está entendiendo lo que están diciendo sus amigos. Y él está diciendo, sí, yo pensaba lo mismo, pero yo me examino a mí mismo y yo veo en mi propio ser, o sea, sí soy un hombre pecador como todos somos pecadores, pero yo no merezco este castigo, si es que es un castigo, porque no tienen otra explicación. ¿Sí me explico? No tienen otra explicación. Un detalle importante que quiero recalcar aquí es este. Dios utiliza al mismo diablo para hacer las cosas que Dios quiere hacer. Utiliza los mismos demonios para hacer las cosas. Por ejemplo, miren, pongan la mano ahí y ven aquí en segunda de Samuel, si lo quieren voltear, si no yo se los leo, en el capítulo 24, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. O sea, aquí dice que se encendió la ira del Señor contra Israel e incitó a David a hacer un censo, algo que era negativo hacer en aquel entonces, ¿verdad? Eso es lo que nos dice ahí. Si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, nos dice allí, entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Nos está hablando del mismo acontecimiento, pero aquí dice que Satanás se levantó contra Israel para incitar a David, y acá nos dice que es el Señor el que se encendió en ira contra Israel. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que sí se enciende la ira del Señor contra Israel porque Israel peca, pero hace que Satanás incite a David a hacer un censo. ¿Me explico? O sea, al final el Señor gana porque hace lo que Él quiere hacer, y en este caso, como quería enviar una prueba a su siervo Job, para que la prueba ya sabemos que nos afirma y nos nutre y nos solidifica en nuestra fe, pues Satanás era el método. Por eso dice Pablo, en una casa grande hay muchos instrumentos, unos para usos de honra y otros para usos viles. Si nosotros nos limpiamos, dice Pablo, vamos a hacer instrumentos útiles para usos honrosos. Porque en una casa también grande se necesitan los cubiertos de oro, las copas de cristal y todos los implementos finos, pero también se necesita el basurero, el recogedor, la escoba, el excusado, para usos viles, me explico. Entonces, el Señor va a utilizar a todo mundo, pero eso no quiere decir que todos se van al cielo, obviamente no. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, y había ahí un hombre que era rebelde. El Señor lo escogió, no lo traicionó, no lo confundió, no lo reprogramó para que fuera malvado. Este hombre fue malvado porque quiso ser malvado. Tuvo toda la libertad de arrepentirse cuando el Señor le advirtió, uno de ustedes me va a entregar. Así que, bueno, aquí va a responder Job y dice, en el versículo 1, voy a leer de la Biblia textual y les voy a decir por qué. Porque este libro de Job es tan difícil de traducir. Hay muchas traducciones y muchas versiones, entonces estuve estudiando varias traducciones, y para estos capítulos que voy a dar, tal vez hasta el final del libro de Job, utilice esta Biblia textual. Es parecida a la traducción de Reina Valera, pero es una traducción textual, o sea, apegada a los manuscritos más antiguos. El detalle con la dificultad que hay en traducir la poesía hebrea es que a veces, incluso los salmos son todavía más difíciles de traducir. Porque a veces se traduce y significa lo opuesto exactamente a lo que se puede decir. O sea, la misma lectura puede decir exactamente lo opuesto. Y por eso es un poquito confuso el traducir poesía hebrea. Respondió Job y dijo, no hay duda que vosotros sois la nobleza y con vosotros morirá la sabiduría. O termina ahí con ustedes. O sea, este es un sarcasmo, ¿verdad? No cabe duda que ustedes son la nobleza, son el pueblo, y con ustedes se va a acabar la sabiduría. Ahí termina. Pero yo también tengo entendimiento como vosotros. No soy menos que vosotros. Sí, ¿quién no sabe tales cosas? Yo soy objeto de risa para su amigo, el que clamaba a Dios y le respondía. El justo y el perfecto
ha venido a ser bufón, o sea, para ustedes soy un chiste. Pues desprecia el infortunio quien está en holgura y recibe zancadilla aquel cuyo pie resbala. O sea, la persona que no tiene problemas, desprecia a la persona que está en graves problemas y no lo atiende. Y a veces es difícil que una persona que no tiene ningún problema le pueda dar un consejo sabio a una persona que está pasando por problemas difíciles, y sobre todo si el dolor es tan grande que hasta dice cosas vanas, como dijo Job: yo sé que he hablado palabras vanas, pero es que mi dolor me ha hecho decir lo que estoy diciendo. Y a veces, lo repito, tenemos que tener más oído que boca cuando estamos aconsejando a alguien. Dejar que se desahogue la persona para poder responderle, y saber que muchas veces cuando el dolor es muy grande va a decir cosas que tal vez nos parecen un poco choqueantes, pero necesitamos tener ese tipo de paciencia y de sabiduría. Y recibe una zancadilla, o sea, le pone el pie a tropezar a aquel que ya se viene resbalando. Y luego aquí habla de algo que es verdad, que él observa. Prosperan las moradas de los ladrones, y los que provocan a Dios están seguros, como si todo lo hubieran puesto él en sus manos. Y en realidad es así. A veces vemos que los criminales son los que están haciendo ricos, y decimos: ¿por qué es así? Asaf dijo: yo vi al malvado hacerse rico y dije: en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué he limpiado mi corazón y me he portado bien delante de Dios, cuando Dios está prosperando al que es impío? Hasta que entré en el templo de Dios y vi el final de ellos. Su final, pues obviamente en las tinieblas. Y si no, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, o a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla a la tierra para que te instruya. Aquí le está respondiendo directamente a Zofar, pero también a todos. Y te lo declaren los peces del mar. ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Yahvé ha hecho esto, en cuya mano está el alma de todo viviente y el hálito de toda la humanidad? O sea, ¿quién no sabe? Hasta la misma naturaleza te va a decir que Dios permite estas cosas así. Que Dios permite estas cosas así porque estamos en un mundo de pecado. No ha llegado el momento de hacer cuentas. Va a llegar un momento en donde todos van a entregar cuentas delante de Dios. Y ciertamente el que sembró injusticia va a segar injusticia. Y el que hizo lo recto va a segar de parte de Dios. Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, dice la Escritura. De lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a llegar un día del balance, un día del juicio. Pero este no es el momento. Aquí estamos todavía en un mundo caído. Y no nos dejemos impresionar que porque Dios no nos dice nada, si hacemos algo malo, todo está correcto. Hay gente que se equivoca con eso. Y cree: si Dios no me está castigando en este momento por el mal que estoy haciendo, a lo mejor el mal no está tan grave. A lo mejor la cosa está bien. A lo mejor Él está de acuerdo. A lo mejor Él sí me entiende. Al fin y al cabo es un Dios de amor, ¿verdad? Sí, Él me conoce, Él me perdona. Pero va a venir el día de la ira de Dios, y les digo yo, el hecho de solamente pensar estar de frente delante del Dios santo y justo, aunque es lleno de misericordia y gracia, es un momento fuerte si nos ponemos a pensar. Va a ser un momento tremendo, porque todos sabemos que somos pecadores, aunque el Señor nos ha perdonado, eso lo sabemos todos. ¿No discierne el oído las palabras como el paladar prueba su comida? Está la sabiduría con los ancianos. Fíjense, en la Biblia de Reina Valera no lo pone allí como pregunta, pero fíjense el del puro detalle, con la traducción debía estar en signo de interrogación. Esa es la correcta. Dice: ¿está la sabiduría con los ancianos, o con la largura de días el entendimiento? Eso era lo que los amigos de Job le estaban diciendo. Ahí es donde está la sabiduría, en la largura de días y con los ancianos. Dice: ¿acaso está ahí la sabiduría? No, Señor, les voy a decir dónde está la sabiduría. Es con Dios, con Él, que están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y la inteligencia. He aquí, Él derriba y nadie puede reedificar. Si Él encierra al hombre, no hay quien le abra. He aquí, Él retiene las aguas y se secan, y si las suelta, devastan la tierra. Con Él están la fortaleza y la profunda sabiduría. Fíjense, esto es tremendo. Con Él está la fortaleza, o sea, Él puede hacer lo que Él quiera, y la profunda sabiduría. Suyos son el que yerra y el que hace errar. Hace vagar descalzos a los consejeros, o sin consejo.
faltos de consejo, y entontece a los jueces. Suelta las ataduras que imponen los reyes y ata con soga sus lomos. Hace vagar descalzos a los sacerdotes y derriba a los poderosos. Priva del habla a los hombres de confianza y priva del discernimiento a los ancianos también. Vierte desprecio sobre los príncipes y afloja el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas. Saca a la luz la sombra de muerte. Engrandece a las naciones y las destruye. Ensancha a los pueblos y los abandona. Priva de discreción a los caudillos de los pueblos de la tierra y los hace deambular por un desierto sin camino. Van a tientas sin luz en las tinieblas y los hace tambalearse como a ebrios, como a borrachos. ¡Wow! O sea, está diciendo, Dios hace lo que Él quiere. Él no le entrega cuentas a nadie, hace cosas inexplicables. Con la naturaleza nosotros lo vemos, en el ciclo de la naturaleza. Estamos en una naturaleza caída, pero así la hizo Dios. Después de la caída del hombre, Dios maldijo a la naturaleza. Él lo hizo. Y por eso tenemos un animal que se come a otro animal en una forma terrible. Vemos a una cierva que está ahí con sus hijitos tomando agua muy tranquilo, ¿verdad? Las maripositas volando, y de repente vemos una pantera que está ahí, acto seguido se la está comiendo. O a una de sus hijitas y decimos, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Y como dice aquí, Dios bendice y hace prosperar a los malvados. Ya hay gente que es justa, que están en tormento. Hay iglesia perseguida en este momento, hay cristianos en la cárcel. Hay cristianos que ya tienen la sentencia de muerte y los van a matar. Y Dios permite esto. Pero ¿saben qué? El detalle, como yo dije la vez pasada, yo estaría temblando de terror de saber que Dios es absoluto y que no le tiene que dar cuentas a nadie, es soberano. Estaría temblando de terror si no supiera que es un Dios de amor y de misericordia. Porque Dios hace lo que quiere sin dar explicación a nadie. Pero yo sé que Él es un Dios de misericordia y de amor, y que sus caminos y sus juicios yo no los voy a entender jamás. Porque cuanto más altos son los cielos que la tierra, son sus pensamientos que mis pensamientos. Entonces, ¿qué hago yo cuando veo toda esta situación? Descanso en la bondad de Dios, descanso en el hecho de que para Él lo que suceda con mi vida está bien. Si estoy pasando por una prueba, está muy bien. Señor, yo puedo pedir que el Señor me libre de esa prueba. Pero como Pablo también dijo, un mensajero de Satanás fue enviado para mí para que no me gloriara demasiado en las revelaciones que Dios me dio. Un mensajero de Satanás se lo envió el Señor para que me atormente. Y yo ya le he pedido al Señor que me quite ese aguijón de la carne, y me ha dicho, no te conviene, Pablo, que te baste mi gracia. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo dice, para que no me engrandezca. Él lo entendió bien, pero a veces nosotros no entendemos la razón por la cual vienen nuestras pruebas. El Señor, como dije, utiliza a todo mundo. Y Pablo en ese momento, aunque sabe que tiene un aguijón de la carne, que es un mensajero de Satanás, dice, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, descanso en eso, Señor. Me rindo a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta para lo que tú quieres para mí, y descanso en eso. Entonces ahora, dice Pablo, me glorío mejor en mis debilidades, porque ahora sé que todo lo tiene el Señor en control, porque Él mismo dice, todas las cosas ayudan para bien a los que le aman al Señor. Y esa es la garantía que tenemos. El capítulo 13 de Job, estamos viendo aquí el discurso de Job, que está respondiendo a uno de sus tres amigos, Zofar. Job está en esta situación terrible, en donde le han venido estas pruebas, y el Señor ha permitido que Satanás le venga con estos ataques, porque está probando a su siervo Job. Como dije, lo está probando no para ver si es o no es. Él ya sabe que es, ¿verdad? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él ya sabe que se va a mantener firme en su posición, y está enviando esta prueba para producir en él una calidad espiritual mayor. Como nos dice Santiago, gócense cuando están en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia en griego es una palabra compleja que significa paciencia, perseverancia, constancia, tenacidad, fuerza, firmeza. El mismo Santiago dice,
acordaos de la paciencia de Job y del final que Dios trajo. Pero en este momento Job no es paciente, pero con esta pruebota que tiene aquí, van a ver ustedes que realmente después su cualidad principal es la paciencia, ¿verdad? Porque aprende la paciencia a través de esta prueba que va a tener aquí. Y una de las cosas interesantes, Job está muy confundido, no tiene la revelación que nosotros tenemos. Yo no creo que sepa que Satanás existe, yo no sé, porque ni siquiera le echa la culpa a Satanás. No sabe si hay resurrección, no sabe muchas cosas que nosotros ya sabemos, y aún así no podemos pasar la milésima parte de la prueba que tenía Job aquí en su vida, a veces sin quejarnos con el Señor. Aunque ya sabemos que aún las pruebas producen en nosotros una virtud. Pero Job se está quejando, pero vamos a ver cómo el Señor le va a ir iluminando poco a poco, conforme va pasando. Conforme él va hablando, va a empezar a decir cosas que él mismo va a estar escuchando. Saben, a mí me sucede muchas veces cuando estoy dando una consejería o cuando estoy predicando un mensaje, que estoy diciendo cosas que, aunque yo ya las preparé, no las preparé de la manera que las estoy diciendo. Y al momento de hablarlas me estoy ministrando yo a mí mismo, porque no soy yo el que está hablando a través de mí, sino que es el Señor, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han sentido. Cuando están hablando con otra persona, a mí el Señor me ha utilizado para problemas que yo tengo que no los puedo resolver en angustias o desesperación o depresión o lo que sea. El Señor me pone una persona que tiene el mismo problema que yo tengo y yo le empiezo a hablar a él y el Señor como que me dice, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Verdad? No lo hables para allá, háblalo también en estéreo, uno para allá y otro para acá, ¿verdad? Y eso le va a pasar aquí a Job. Entonces, sus amigos le dicen, Dios va a bendecir al que se porta bien y al que se porta mal lo va a maldecir y lo va a arruinar. Tú estás arruinado, Job, tú has de haber hecho algo malo. Y Job dice, no, yo he visto que Dios hace lo que Él quiere. Y a veces puede bendecir al malvado y lo bendice. Yo he visto malvados bendecidos. He visto justos que han estado... Yo antes pensaba como ustedes piensan porque estaba en holgura. Y el que está en holgura menosprecia al que está... Yo también le pude haber dicho a otro y a lo mejor Job en alguna ocasión le dijo a alguien que estaba padeciendo algún mal, mira, arrepiente de tu pecado, muchacho, y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y ahora le toca a él. Sus amigos le dijo Bildad, Elifaz, Job, tú aconsejabas a la gente y ahora te pasa a ti lo mismo. Y ahora ya no tienes palabras, ¿verdad? No, porque no tenía palabras, porque estaba equivocado en su consejo. Entonces dice, ciertamente mis ojos han visto todo esto y mis oídos lo han escuchado. O sea, yo he visto todas estas cosas que acababa de decir Job también. Como vosotros lo sabéis, yo también lo sé, en nada soy menos que vosotros. O sea, las cosas que ustedes me están diciendo no me están diciendo nada nuevo. Y estos amigos no podían consolar a Job porque no le estaban dando la medicina correcta, nada más lo estaban acusando. Y cada vez, entre más escuchan ellos que él está como acusando a Dios de por qué me está haciendo esta injusticia, Dios, yo no merezco lo que está pasando, ellos están casi rasgando las vestiduras. ¿Cómo se atreve a hablar de Dios? Si sabemos que es un hipócrita porque está en esta condición como él está, después de haber sido el hombre más rico, mira cómo está. Seguramente es un gran malvado. Y para cubrir su maldad con hipocresía y mentira, está tratando de decir que Dios es injusto con él. ¿Cómo se atreve? Y cada vez se van a poner más y más duros los amigos de Job con él. Entonces les dice, pero yo en verdad a quien yo me dirijo es a El Shaddai, o sea, al Señor es al que yo me voy con ustedes no quiero nada, porque quiero disputar con Dios. Y para ellos esta palabra, que ¿cómo que quiero disputar con Dios? ¿Quieres discutir con Dios? ¿Cómo te atreves? Pero aquí les dicen, mientras vosotros están guardando falsedades, médicos inútiles sois todos vosotros. ¿Quién diera que callarais de una vez o sería contado por sabiduría? ¡Wow! Ojalá se callaran y con eso mostrarían que son sabios, en vez de que abran la boca y demuestren lo contrario. Oíd ahora mi razonamiento y atended los alegatos de mi boca. ¿Diréis falsedades a favor de Dios? ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Hablaréis engaño en beneficio suyo? ¿Mostraréis parcialidad a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios, o sea, a su favor? ¿Os irá bien cuando Él os escudriñe como quien se burla del mortal? ¿Podréis burlaros de Él? De seguro os reprendería y los va a reprender.
Si secretamente sois parciales aún en favor suyo, ¿no os aterroriza acaso su majestad cuando caiga sobre vosotros el terror divino? Ahora, fíjense que les dice, ¿ustedes van a mentir a favor de Dios? ¿Van a ser parciales a su favor? Hay gente que miente a favor de Dios hoy en día. Hay gente que dice, no, es que en mi mente así tiene que ser. Hay gente que dice, no, es que Dios seguramente no quiere que nadie esté pobre. ¿Cómo? El que esté pobre seguramente es porque no ha declarado prosperidad. O que alguien esté enfermo, seguramente el que esté enfermo es que no ha declarado salud. Entonces no tienes fe. Si tuvieras suficiente fe, si fueras una persona fiel a Dios, no estarías en la condición que estás. Porque ¿cómo Dios va a querer que alguien esté enfermo? Por favor. ¿Cómo Dios va a querer que alguno de sus hijos padezca necesidad? Por favor. Y están cerrando a Dios en un cuadro y están mintiendo en defensa de Dios. ¿Qué? ¿A poco sí Dios quiere que alguien esté enfermo? Pues si Pablo, que tenía el don de sanidad, dice, yo tengo todos los dones, y sabemos que nos dice el libro de Hechos que cuando él trabajaba y se ponía aquí unas cintas para el sudor en la cabeza, la gente los tomaba y se los llevaba a los enfermos para que sanaran, y sanaban. Y dice, yo tengo todos los dones, dice Pablo, o sea que tenía el don de sanidad, entre todos los dones que tenía. Pero dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Y él lo mismo lo escribe, dejé enfermo a Trófimo en Mileto. ¿Por qué, Pablito? ¿Por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué no le dice, para tus frecuentes enfermedades ya no tomes agua? ¿Por qué no oras por él? Si es tu amigo Timoteo. ¿Por qué él mismo tenía un aguijón en la carne del cual él mismo no se pudo sanar? Si tenía suficiente fe. ¿Por qué tuvo que decir, he aprendido a tener necesidad y a padecer abundancia? Porque dice, nada se me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni hambre, ni espada. Pablito, pero si Dios no quiere que pases por esas cosas, no. ¿Saben qué dijo el Señor? A través de muchas tribulaciones es necesario que entréis en el reino de los cielos. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el mundo los ha aborrecido a ustedes, a mí ya me aborreció primero. Ay de vosotros cuando el mundo hable bien. Ay de vosotros cuando tengáis mucha abundancia, porque tendréis necesidad. Lo acabamos de estudiar en Lucas. Entonces, no podemos mentir. Estos hombres estaban mintiendo a favor de Dios, diciendo, Dios no va a hacer una cosa así contigo, Job. Y lo estaban metiendo en el cuadrito. Y ese es el tema. No entendemos por qué Dios hace las cosas que hace, pero confiamos en que es un Dios de amor y de misericordia, todopoderoso, lleno de sabiduría, que nos demostró su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Qué demostración tan tremenda. Vuestros dichos memorables vendrán a ser refranes de ceniza. O sea, lo que ustedes están diciendo ahora como, escúchame bien, Job, lo que te voy a decir porque es importante, van a ser ceniza. Vuestros baluartes de barro, de lodo, callad para que yo pueda hablar y que me sobrevenga lo que sea. Yo tomo mi carne entre mis dientes y pongo mi vida en las palmas de mis manos. Ahora, la Reina Valera lo pone esto entre interrogación, pero él no, él está diciendo, yo estoy hablando con la vida, mi vida con el corazón en la mano. Estoy arriesgándome delante de Dios, es lo que está diciendo. Hablando como estoy hablando a Dios, me estoy arriesgando. Aunque me mate, en él esperaré, con tal de defenderme ante él. Ahora, este versículo, qué bonito cuando lo leemos así, y he oído muy bonitas explicaciones, qué confianza de Job, aunque me mate, en él esperaré, con tal de defenderme ante él. Pero la traducción literal de este versículo, literal, es, él me va a matar, ya no tengo esperanza. De cualquier manera, me voy a defender delante de él. Qué tremendo está. Porque él está diciendo, estoy poniendo mi vida, mi carne en mis dientes. Estoy poniendo mi vida en mis manos. O sea, estoy arriesgándome completamente. Yo sé que él me va a matar. Ya no tengo esperanza de que me vaya a pasar otra cosa, pero voy a arriesgar. De cualquier manera, no obstante, voy a poner mi caso delante de él y me voy a defender. Lo cual me será por salvación, porque el impío no comparece en su presencia. Escuchad atentamente mis palabras. Penetre mi discurso en vuestros oídos. He aquí, he preparado mi defensa y sé que soy inocente. ¿Quiere alguno contender conmigo? Porque si ahora callara, yo expiraría. Solo 2 cosas haz conmigo. Y ahora se vuelve al Señor a decirles, tú, Señor, haz solamente 2 cosas conmigo, por favor, y no me esconderé de tu presencia.
Una, aparta de sobre mí tu mano y no me espanten tus terrores. Y dos, después acúsame y yo responderé. O déjame hablar y tú me responderás. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis transgresiones y pecados. ¿Por qué ocultas tu rostro y me tienes por enemigo tuyo? ¿Por qué atemorizas a una hoja volandera y persigues a una paja seca, apuntando contra mí cosas amargas e imputándome las culpas de mi mocedad? O sea, Señor, fue algo que yo hice cuando era joven, alguna cosa cuando yo era muy niño que ya no me acuerdo y ahora me la estás trayendo a cuenta, ahora. Pero está diciendo ahí, muéstrame mis pecados. O sea, Señor, de una forma exagerada me estás persiguiendo. Es como ir con una planadora a aplastar una mosca. Casi es lo que está diciendo aquí Job. ¿Por qué atemorizas a una hoja volandera y persigues a una paja seca? Versículo 27, pones mis pies en el cepo y vigilas mis pasos, examinas mis huellas. Y él, hablando de su cuerpo, como cosa podrida se deshace cual vestido raído de polilla. Wow. Yo me voy deshaciendo, Señor, y tú me estás persiguiendo terriblemente. ¿Para qué una persecución tan exagerada? Él ha declarado, yo soy inocente. Ya dijo él, yo me voy a arriesgar y voy a poner mi vida en mis manos. Yo sé que me va a matar, ya no tengo esperanza, pero me voy a defender, porque esa es mi esperanza, la defensa. El impío no tiene esperanza de defenderse delante de Dios, dice, pero yo me voy a defender. ¿Por qué me persigues, Señor? ¿Cuál es el pecado que? Muéstramelo. Por favor, dime por qué me estás persiguiendo de esta manera. Yo quiero que tú me muestres. Y luego dice, el hombre, el nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor, pero es cortado y pasa como una sombra y desaparece. ¡Wow! La vida del hombre no es nada, no es nada. Es un soplo. A veces pensamos, bueno, cuando somos niños que vamos a vivir eternamente. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, yo decía, wow, tengo 7 años y ya viví toda una vida. 7 años. Cuando tenga 14 voy a volver a vivir otro tanto, no hombre. Y cuando tenga 28 voy a vivir el doble de, wow. Y ahora volteo para atrás y digo, wow, se fueron los días así. Y yo les aseguro que si ustedes hubieran preguntado a Matusalén en su cumpleaños número 965, le hubieran dicho, oye, ¿y qué piensas de la vida? Oye, cortísima. No me dio ni tiempo de hacer todos los planes que tenía. Cuando llegó Jacob delante de Faraón, cuando lo llevó José, le dice Faraón, ¿qué edad tiene usted, señor? Y le dice, los años de mis días de mi peregrinación aquí sobre la tierra son 130, pocos y malos. Wow. Y por eso dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, tal así. Pasa como la flor de la hierba. Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Wow. Y aquí es una pregunta importante. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Saben qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros ahora tenemos una revelación que no tenía Job. Pero va clamando su corazón a esa revelación. Va clamando hacia allá. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué tremendo. Sus días, pues, están determinados y el número de sus meses depende de ti. Si le fijaste sus límites y no los puede traspasar, aparta entonces de él tu mirada y déjalo que descanse hasta que como jornalero complete su día. O sea, aún el jornalero está esperando que se va a llegar el momento donde va a dejar de trabajar y le van a pagar su dinero, porque antes se le pagaba diariamente al jornalero. Porque hasta para el árbol hay esperanza, no para el hombre, pero para el árbol sí. Si es cortado, retoñará de nuevo, sus renuevos no cesarán. Aunque en el suelo haya muerto su tronco y en la tierra envejezca su raíz, con la fragancia del agua reverdecerá, y como planta joven volverá a echar hojas. Pero el hombre muere y yace inerte. Expira el hombre, ¿y a dónde va?
Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levantará. Hasta que no haya cielos no serán despertados, ni serán levantados de su sueño. O está pensando en este momento el hombre se termina y ahí acaba todo. Hay mucha gente que piensa así. No tienen esperanza. Qué terrible. Qué terrible la gente que no tiene esperanza. Su esperanza es morir como un animal y ahí terminan sus días. Pero somos personas eternas. Oh, si me guardares escondido en el Seol mientras se aplaca tu ira y fijaras un plazo para acordarte de mí. Aquí tiene una esperanza, Job. Señor, si me metieras en la tumba y después en un plazo que te acordaras de mí, se te vaya el ardor de tu ira y después que tengamos un momento. Fíjense cómo aquí va a empezar a cambiar. Cada día de mi vida esperaría hasta que venga mi relevo. O sea, si ese fuese mi situación, si yo supiera que tú podrías hacer esto conmigo, esperaría. Añorarías la hechura de tus manos. O sea, tú tendrías en ese momento ya un cariño hacia mí. Me llamarías y yo te respondería. Entonces contarías mis pasos y darías tregua a mi pecado. No te acordarías de mi pecado. Mis transgresiones estarían selladas en un saco, acumuladas con mis iniquidades. Pero como el monte que se cae y se desmorona y las piedras cambian de lugar y son erosionadas por las aguas, cuya crecida arrastra los terrones, así destruyes la esperanza del mortal. Y muerto el hombre, ¿volverá a vivir? ¡Wow! Esta es una pregunta tremenda que, ¿saben qué? El mismo Job ya no la contesta en este momento, pero más adelante en el capítulo 19, si ustedes le dan la vueltecita ahí adelante, en el versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual por mí mismo veré, y mis ojos lo verán y no otros. ¡Wow! Tremendo. O sea, esta iluminación que Dios le da a Job después viene a razón de una esperanza que hay en su corazón. Si el hombre muere, volverá a vivir. Y era como que en su mente debería de poder vivir. Dice la Escritura, el Salmo, que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Por eso es que la muerte para todas las personas, aun aquellos que creen que se van a morir como un animal y descansan en la esperanza de vivir una vida injusta porque van a morir como animales, aun ellos tienen la esperanza de poder vivir más. ¿Por qué tiene que venir la muerte? ¿Por qué no podemos vivir para siempre? Pero así es como sucede la situación. Bueno, y aquí, ¿muerto el hombre volverá a vivir? Pues sabemos que sí. Prevaleces para siempre y él se va. Le cambias su semblante y lo despides. Sus hijos alcanzan honores y no se entera. Y si son humillados, no lo advierte. Solo siente el tormento de su carne. Solo siente la amargura de su alma. Ahora, veamos un detalle aquí. Estaba hablando yo de las personas que no tienen esperanza. Y ¿saben qué, mis amados? Es triste ver cómo el mundo descansa en esa esperanza oscura. A nuestros hijos, a la juventud hoy en día, y no solamente la juventud, sino ya se ha hecho popular enseñar que el hombre viene por casualidad. No hay un propósito, no hay un Dios. Se juntaron unas moléculas allí y empezaron caprichosamente a mezclarse hasta que, aquí estamos, ¿verdad? Pero somos producto de la casualidad. Así que no hay un Dios, no hay una vida eterna, no hay un cielo, no hay un infierno, como decía John Lennon, ¿verdad? Yo no creo en el cielo, imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina que no hay nada después de la muerte, imagina. Bueno, yo creo que ya no se lo imagina ahora más, ¿verdad? Porque todos los seres humanos somos eternos, pero la persona que no tiene esperanza, ¿cuál es el propósito de su vida? Realmente no tiene propósito. Una vida oscura, porque nosotros tenemos una esperanza viva. Job no tenía esperanza, pero de alguna manera empieza él a querer tener esa esperanza. Al final no le va a ser respondido esto, pero sí va a ver a Dios en el torbellino y va a escuchar su voz y va a decir, hablé muchas estupideces, perdón Señor, ya no hablo más. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, y yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y yo me humillo, me callo y me arrepiento en silicio y en ceniza.
Pero el Señor le exalta a su siervo y lo bendice al doble. Y todavía le dice, tú vas a orar por tus amigos, que ellos no hablaron lo correcto, tú sí hablaste lo correcto de mí. Entonces, el detalle es que nosotros ahora tenemos la esperanza viva de que en Cristo Jesús, que si el hombre muere volverá a vivir, si dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no sufrirá la muerte jamás. Entonces, yo les digo una cosa, nuestro cuerpo se va deshaciendo, pero se va deshaciendo porque nos conviene que se deshaga, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y como se va deshaciendo, nuestra esperanza de encontrarnos con nuestro Creador va creciendo. Cuanto más nos vamos acercando a encontrarnos con el Señor, en vez de ir bajando la cabeza, debemos irla subiendo, porque como dice el Señor, cuando veas que ese día se acerca, ¿cuál día? No necesariamente el día del regreso del Señor, el día de mi encuentro con Él. Levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Y esa esperanza, dice la Escritura, dice Juan, que cuando tengo esta esperanza en mi corazón, me purifico a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tenemos la esperanza de verlo a Él, de encontrarnos con el Señor, nos purificamos, porque queremos presentarnos irreprensibles delante de Él, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Como dice también Primera de Juan, permaneced en Él, hijitos, para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. El que permanece en Él, dice el Señor, es como el pámpano que yo lo levanto, lo limpio, lo podo y lo mantengo allí. En Él, mis amados, está el querer como el hacer. Y nos apegamos de Él. Señor, que yo no puedo librar la batalla con este pecado. Nos pegamos a Él. No nos deprimimos, sino nos pegamos a Él. Y continuamos hasta que el Señor nos dé la victoria. Esto es una carrera, no es pasar de un lugar a otro rápidamente. Es un camino y una carrera, pero debemos despojarnos de todo aquello que nos impida correr como el Señor quiere que corramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón para que dé su fruto al 100 por 1, y gracias, porque en ti tenemos una esperanza viva, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas santas que te agraden, Señor, y quita lo inmundo de nosotros. ¿Quién limpiará lo inmundo? Tú, Señor, tú lo limpiarás. Te pedimos que nos limpies y nos laves en tu sangre, Señor Jesús, en nombre de Cristo Jesús. Amén.